El 1 de noviembre de 175, las 5 de la mañana, aneció con olor a cera y campanas que llamaban a misa en una ciudad confiada en su piedra. A media mañana, un rugido convirtió el suelo en mesa agitada, columnas vibraron, altares perdieron equilibrio y las naves de los templos se abrieron. La gente corrió hacia plazas abiertas y muchos tomaron la ribera por instinto portuario, sin saber que lo peor estaba por llegar. El Tajo retrocedió y dejó el lecho al descubierto. La curiosidad venció a la prudencia. El retorno del agua llegó como pared que barrió muelles y carros. La retirada y la embestida se repitieron, rompiendo amarras y golpeando. En los barrios altos, velas volcadas y cocinas encendidas prendieron focos que el viento coció en un resplandor. Enfermos y heridos ocuparon jardines y atrios. Voluntarios improvisaron camillas con puertas arrancadas mientras el polvo opacaba la luz. Mensajeros a caballo llevaron recuentos cambiantes, y la ciudad quedó sin rutas claras. El puerto, corazón económico, se volvió teatro de mástiles quebrados y mercancía. El desastre desnudó lo frágil de depender de una sola capital. Las réplicas remataron estructuras fatigadas. Cada golpe completó la caída de bóvedas y dejó calles convertidas en corredores de cascajo. Testimonios posteriores contaron que algunos animales se inquietaron minutos antes del golpe principal. Aunque la ciencia discute esas señales, las comunidades las conservan en su memoria. Las campanas, que al inicio tocaron por devoción, quedaron torcidas y mudas. Su silencio marcó la pérdida de cúpulas. Carros volcados y bultos dispersos inundaron callejones. El comercio entendió de golpe que la seguridad es condición para vender y navegar. La ribera presentó grietas que tragaron muros, y el barro expuesto atrajo a curiosos incapaces de leer la retirada del agua como señal. La ciudad alta, con piedra mejor asentada, resistió más que los barrios bajos. Esa diferencia encendió discusiones sobre dónde edificar y cómo distribuir funciones. La noche trajo un resplandor que parecía amanecer invertido. Columnas de humo dibujaban la dirección del viento, y quienes conocían su giro anticiparon calles comprometidas. Se hervía agua en fogones improvisados, se acordonaron plazas para enfermería y se levantaron barreras para mantener libres las rutas de rescate y tránsito. Mensajeros fueron y vinieron con papeletas que describían daños y necesidades, techos que aún resistían, pozos sin contaminación, puentes al borde del colapso. Esos informes se convirtieron en un inventario para priorizar demoliciones, apuntalamientos y repartos. Los mapas del puerto se rehicieron a prisa para incorporar bordes modificados, bancos de arena y muelles provisionales. Continuar comerciando era una forma de sobrevivir. Las réplicas actuaron como maestro severo, revelaron fachadas débiles y pasajes peligrosos por su estrechez o pendiente. En distintos barrios, guardias, mercaderes, marineros y albañiles limpiaron escombros, trasladaron heridos y señalaron rutas de escape. Al mismo tiempo, carpinteros y capataces revisaron la conveniencia de gaiolas de madera, anchos mínimos para las calles, trazados más rectos y la ubicación de cisternas. La información reunida en cuestionarios empezó a circular y a sostener la emergencia. En los atrios que quedaban en pie, clérigos y vecinos organizaron turnos de agua y pan. En plazas despejadas, artesanos repararon ruedas y forjaron grapas para apuntalar esquinas. Hombres de mar enseñaron a leer la marea tras un sismo, no pisar el lecho recién descubierto, oler el metal del retroceso y reconocer el sonido hueco que presagia la embestida. Esa pedagogía urgente corría mientras el humo trazaba la cartografía del desastre. El archivo empezó en hojas sueltas, nombres, calles, pérdidas, grietas, pozos útiles, patios con sombra. Con cada lista crecía la intuición de que el futuro exigiría reglas, prohibir salientes pesados, abrir plazuelas y reservar corredores para carros de agua y escapes. También se discutía cómo mantener viva la red comercial sin exponer a los estibadores a muelles inestables, y hasta dónde desplazar la actividad portuaria. En la ciudad alta se delimitaron espacios para asambleas temporales. No faltaron disputas. Mercaderes pedían restablecer rutas cuanto antes.
Maestros de obra reclamaban inspecciones previas. Los vecinos exigían agua limpia y medicinas. Equipos mixtos entraban y salían de edificios tambaleantes, arrancaban puertas para usarlas como camillas, y marcaban con cal muros frágiles. Al caer otra tarde, el viento cambió y empujó el humo hacia el río. Esa ventana permitió ver, entre claros, la geografía alterada, calles interrumpidas por montículos, iglesias abiertas como conchas, la costa dibujada más adentro. En ese respiro, mensajeros partieron con rutas definidas y un mandato único: llevar noticias verificadas y traer medidas posibles. El siguiente capítulo decidirá qué se levanta, cómo y con qué materiales, mientras aún tiembla la memoria. Surgió un liderazgo que combinó urgencia y método. Se ordenaron censos, se frenaron abusos y se convocó a técnicos para redibujar la ciudad. De ese impulso nació la Baixa Pombalina: calles más anchas, plazas capaces de albergar evacuaciones, fachadas alineadas para despejar rutas y edificios con entramado flexible de madera que disipara energía durante nuevos temblores. En talleres se sacudieron maquetas sobre mesas de prueba. La gaiola, un esqueleto de listones dentro de muros, mostró que el edificio podía doblarse sin caer. Aquella pedagogía del modelo redujo dogmas y habilitó una arquitectura que aprendía de la tierra. El terremoto viajó en cartas, gacetas y tratados. Filósofos debatieron providencia y causa natural, deber público y prevención, inaugurando una conversación moderna sobre el riesgo que ya no se conformaba con explicaciones de altar. También se reorganizaron aduanas y pesas. Se abrieron rutas provisionales y se aseguró el abastecimiento con depósitos de grano, leña y agua. Los mercados volvieron a latir bajo supervisión, mientras brigadas de peones y soldados retiraban escombros con una disciplina que sorprendió a viajeros llegados semanas después. La ciudad entendió que belleza y seguridad podían caminar juntas si el diseño abrazaba la prudencia. Lisboa quedó como manual caminable: cada esquina chaflanada, cada plaza despejada, cada entramado de madera es una nota al pie. Desde entonces, hablar de urbanismo en Europa fue también hablar de aquel día en que tierra, agua y fuego dictaron una lección compartida. El Marqués de Pombal impulsó una reconstrucción apoyada en un diagnóstico contundente: las calles estrechas, los materiales quebradizos y los almacenes apilados como pólvora habían multiplicado la tragedia. La respuesta fue un código que ponía a salvo al peatón, ordenaba las cargas y limitaba la improvisación. La gaiola pasó de experimento a norma. Su lógica era sencilla y eficaz: repartir esfuerzos, permitir pequeñas deformaciones, anclar sin rigidez mortal. Los reglamentos limitaron alturas, fijaron anchos mínimos, exigieron alineaciones y abrieron plazas como pulmones urbanos. Se reservaron corredores para carros de agua y abastecimiento. Se planificó la ubicación de cisternas y se prohibieron salientes pesados. Esa gramática del espacio, aire, luz, continuidad cambió la circulación en calma y, sobre todo, durante una emergencia. Los cuestionarios enviados por todo el reino preguntaban por duración de las sacudidas, orientación de grietas, estado de pozos y comportamiento de mareas. Esa red temprana de observación, compilada por escribanos y capitanes de barrio, alimentó uno de los primeros mapas de intensidades. La conjetura empezó a someterse a verificación: ¿dónde tembló más? ¿Qué tipos de suelo fallaron? ¿Qué edificios resistieron mejor? En paralelo, la logística dejó de ser azar. Se levantaron depósitos de grano, se dispusieron puentes provisionales, se establecieron prioridades para abastecer a los barrios densos. La relación con el río cambió, se reforzaron muelles, se proyectaron defensas discretas y se afinó la lectura de mareas para que el puerto fuese aliado y no amenaza. Talleres de carpintería naval colaboraron en pasarelas y barcazas de servicio. Pilotos experimentados enseñaron a interpretar el retroceso anómalo del agua como alarma. En la ribera, los almacenes se ordenaron con patios ventilados y cortafuegos. A la par, se trazaron calles más rectas entre colinas para coser barrios antes aislados y facilitar la llegada de auxilios. Viajeros y cronistas describieron una ciudad en aprendizaje,
capaz de transformar la herida en método. Las brigadas rotaban tareas de limpieza, rescate y señalización. Herreros fabricaban grapas para apuntalar, canteros rectificaban sillares fisurados, carpinteros tejían entramados que dialogaban con la piedra. Esa cooperación quedó escrita en bandos y planos, pero también en hábitos: colgar reservas de agua lejos del fuego, abrir huecos de alivio en muros, mantener claro el paso de carros y camillas. El orden ya no era adorno, era una tecnología social. De aquella experiencia nació un urbanismo que buscó equilibrio entre belleza y función. Pisar hoy la Baixa es leer un manual de aire y luz, calles que permiten evacuar sin embudos, plazas que reúnen sin aplastar, materiales que admiten movimiento sin romperse. El legado no se reduce a las fachadas, está en la costumbre de medir, comparar y decidir con evidencia. El mito se dio sitio a la técnica y pensar el riesgo se volvió parte de gobernar. Lisboa, al rehacerse, escribió un capítulo que ya no pertenece solo a su memoria, sino al patrimonio universal de la gestión del riesgo. Si disfrutas conocer sucesos que marcaron la historia y cómo cambiaron la forma de vivir y construir, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas.